Muy buen día. Del Dios Altísimo nos trae los 5 minutos con Jesús. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces: ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus? Muy buenos días. Del Dios Altísimo nos trae los 5 minutos con Jesús. Amado Padre Celestial, te amamos y te pido que llenes los espacios vacíos en nuestra alma a través de la oración y de la alabanza, pues tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Título del día: la autoridad de Jesús es sobre todo demonio. El libro de la vida está escrito para cada generación, para cada pasado, presente y futuro. Pero el mismo Dios que nos creó a imagen y semejanza es el mismo Dios que nos enseña a través de las Escrituras que por nuestras decisiones podemos ser dominados por pensamientos que traen acciones, donde al final un espíritu maneja a cada persona. La pregunta es: ¿qué espíritu te está manejando a ti? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Pero ¿cuál es el espíritu? Te preguntarás: ¿cuál es la naturaleza? ¿Realmente existen los espíritus? Siempre se ha escrito que el Espíritu Santo estaba con Jesús y allí es donde él inició su ministerio, después de haberse preparado durante 3 años. El resultado fue simplemente que un hombre como ser humano luchó y trabajó, se esforzó para ser merecedor de ser hijo del hombre, llamado el Hijo del Hombre. El mismo Dios se encarnó en un hombre para darnos la salvación. Y en cada momento, contra el adversario, el diablo, el hombre llamado la serpiente antigua, el diablo, este simplemente quería destruir al ser humano. Y la mejor mentira que cada persona puede creerse es que el mal no existe, pero el mal es el resultado de la ausencia de Dios. Esto es fácil de explicar cuando describimos en física básica qué es el frío. Pues el frío es simplemente la ausencia de calor. El calor es producido por el movimiento de partículas que al acelerarse generan energía y de ahí produce el calor. Se deduce que también el mal es la ausencia del amor de Dios, el amor de Dios en los hombres, en el corazón de los hombres. De aquí por eso el libro de Lucas 4, en el versículo 31 al 37, podemos observar que Jesús se acercó a un lugar de oración, a un lugar donde estaban adorando a Dios. Y había entre los que estaban orando una persona que empezó a gritar desde su interior varios espíritus. Y vemos que en el tiempo hay muchas personas que también van a la iglesia y pueden tener espíritus dominados, espíritus que los manejan a ellos y creen que están hablando por su propia cuenta. A Pedro le pasó. Supuestamente Pedro, el que fundó la iglesia primitiva, y de allí muchos papas dicen llamar sucesores de Pedro, y también muchos pastores, seguidores de Pablo. Pero Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues él fue dominado sus pensamientos por Satanás en ese momento. Y también el mismo Pablo decía: ¿qué es lo que me pasa? Que hago lo que no quiero. ¿Qué fuerza es la que los estaba controlando a estos hombres de Dios en cada momento? La pregunta es: nosotros que no tenemos un ministerio tan grande, o es una simple persona, ¿será que no es dominada por algún espíritu que no sea el de Dios? Hasta Moisés mató a un guardia del faraón cuando estaba joven. Y vemos que Jesús, cuando entró en el lugar de adoración, habían personas que decían simplemente, no un demonio, sino varios demonios. Dijo: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? No existía un solo demonio dentro de esta persona, habían bastantes. Vemos más adelante de la Biblia que habla que había una legión, más de 1000 demonios en una sola persona. Por eso no se te haga extraño que la iglesia donde vas, si pones los ojos en el hombre, o en el trabajo donde estás, o a las personas que tienes al lado y te están hablando, están siendo manejadas en algún momento por otro espíritu que no es el de Dios.
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Simplemente la oración. Jesús decía, le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, oren para que no caigan en tentación. El problema de la tentación no es que exista simplemente. El problema es que si caemos en tentación en algún momento, vamos a ser dominados por esos espíritus que no vienen de Dios. El mismo Satanás cayó en pecado cuando le dio cabida a la maldad, cuando se halló cabida del mal dentro de él. Y los espacios se dan simplemente porque uno mismo da esos espacios, porque dejó algo vacío, porque no se llenó. ¿Y cómo lo llenamos? Con la presencia de Dios, con la alabanza. De esta forma podemos estar seguros que a través de la oración, con la fe en el Hijo de Dios, podemos salir adelante. Puesto los ojos en Jesús, quien tiene toda la autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Por eso las malas decisiones que a veces tomamos es simplemente porque dejamos la relación con Dios, dejamos de confiar en Dios. No te pongas a cometer el error de estar peleando contra Satanás, pues él es el más poderoso. Recuerda que quiso tentar a Jesús, diciendo que él podía darle la riqueza y el poder a quien quisiera. Pero recuerda esto también, que en Mateo 28:19 dice que a Jesús se le dio toda la potestad sobre todo, y le quitó las llaves y los argumentos que había contra ti en la cruz. Entonces podemos estar confiados que si nos deleitamos en Jehová el Padre y en su ley y los mandamientos, adorándolo, en cada momento Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. La mejor guerra espiritual, simplemente la santidad. Pues dice el libro de la vida, resiste al diablo y él huirá. ¿Quién entonces es más poderoso? Jesús en santidad, el Rey de los ejércitos de Israel, quien peleará por nosotros y nos llenará de sabiduría en cada palabra que digamos, porque confiamos en Él, como dice su palabra, que el Espíritu de Dios está sobre mí. Busca una nueva vida, busca una nueva salvación que está en Cristo Jesús y confía cada día en el Señor. Te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.